Hola a todos y bienvenidos al canal. Pocas naciones en la historia han tenido una relación tan compleja, tensa y milagrosa como Israel y Egipto. No es solo un relato de opresión y libertad, es una historia de protección, de providencia divina y de un destino entrelazado que sigue sorprendiendo hasta hoy. En este video vamos a viajar a través del tiempo para descubrir la conexión entre estas dos naciones. Nuestra historia no empieza con Moisés, sino con un hombre llamado Abraham. Él fue el primer hebreo en encontrar refugio en Egipto durante una época de hambre. Pero la verdadera relación se forjó siglos después, con su bisnieto, un joven llamado José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, José llegó a Egipto en las peores circunstancias. Sin embargo, Dios lo guió para que se convirtiera en la mano derecha del faraón, el segundo hombre más poderoso de la nación. La sabiduría de un esclavo. El ascenso de José al poder no fue un accidente. Dios le dio la sabiduría para interpretar el sueño del faraón y la visión para preparar a Egipto para la crisis que se avecinaba. José le aconsejó al faraón que durante los 7 años de abundancia, debían almacenar el 20% de la cosecha para los 7 años de hambruna que vendrían después. Gracias a esta prudencia, Egipto no solo sobrevivió, sino que se convirtió en el granero del mundo antiguo. Países de todas partes venían a Egipto en busca de alimento. Fue el genio administrativo de un esclavo hebreo lo que salvó a la nación que, sin saberlo, se convertiría en su hogar y su prisión. Cuando el hambre se extendió por toda la tierra, fue la sabiduría de José la que salvó a Egipto y a su propia familia. Fue él quien, lleno de perdón, invitó a su padre Jacob y a sus hermanos a mudarse a Egipto, donde recibieron las mejores tierras y la protección del faraón. Lo que comenzó como un acto de maldad se convirtió en la salvación de toda una nación. La sombra de la esclavitud, una larga noche de dolor. Pasaron los siglos. El faraón que conocía a José murió. Un nuevo rey, que no tenía memoria de la gran obra de José, subió al trono. Los israelitas se habían multiplicado y se habían hecho muy fuertes. Temiendo su poder, el nuevo faraón los esclavizó, los obligó a construir ciudades como Pitón y Ramsés, les impuso trabajos forzados y crueles, y para detener su crecimiento, dio una orden terrible: matar a todos los recién nacidos varones de los hebreos. Era una noche oscura para el pueblo de Israel. Su hogar de refugio se había convertido en una prisión. El líder de la liberación, un niño, en una canasta, fue en medio de esta opresión que nació un bebé que cambiaría el destino de la historia. Su madre lo puso en una canasta y lo escondió en el río Nilo para salvarlo de la orden del faraón. Ese niño fue encontrado por la hija del mismo faraón y fue criado en el palacio egipcio, el centro mismo del poder que oprimía a su pueblo. Ese niño era Moisés. Cuando creció, Moisés entendió su llamado. Después de un largo exilio, regresó a Egipto, enviado por Dios, para exigir la libertad de su pueblo. La batalla de los dioses, las 10 plagas. La confrontación entre Moisés y el faraón no era solo una lucha política, era una batalla de dioses. El faraón se creía un dios viviente, y Egipto tenía un panteón de deidades que controlaban cada aspecto de la vida. Para demostrar su poder, Dios envió una serie de 10 plagas sobre Egipto. Cada plaga era un ataque directo a una deidad egipcia. La plaga del Nilo lleno de sangre era un golpe al dios Hnum. La plaga de la oscuridad era una burla al dios Ra. Y la plaga final, la muerte de los primogénitos, fue un juicio contra el faraón y todos los dioses de Egipto. Con cada plaga, la dureza del faraón era confrontada por el poder de un dios que no se inclinaba ante nadie. La última plaga obligó al faraón a dejar ir al pueblo. La noche de la salvación. La última plaga fue el momento de la verdad para Israel. El pueblo, instruido por Moisés, sacrificó un cordero y marcó los dinteles de sus puertas con su sangre. Adentro, comieron el pan sin levadura y las hierbas amargas, vestidos para salir, con sus sandalias puestas. Mientras la calma reinaba en sus hogares, el sonido de un lamento terrible se elevó en toda la tierra de Egipto. Un grito de angustia que venía de cada casa, desde el palacio del faraón hasta la humilde cabaña. Era la señal de que el juicio de Dios había pasado. El contraste entre la paz dentro de los hogares de los israelitas y el dolor del enemigo era la prueba definitiva del poder salvador de Dios. El faraón,
roto y derrotado, les dio la orden de irse. Con la sangre de un cordero marcando las puertas de los israelitas, el ángel de la muerte pasó de largo, y el pueblo de Dios fue liberado. El escape y el legado. Una historia de profecía. El escape de los israelitas fue dramático. Con el ejército del faraón persiguiéndolos, Dios abrió el mar Rojo, y los israelitas pasaron por tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, el mar se cerró sobre ellos. Israel era libre, pero la relación entre Egipto e Israel no terminó ahí. A lo largo de los siglos, hubo alianzas y conflictos. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron mucho sobre Egipto. Isaías predijo que, en el futuro, los egipcios adorarían a Dios. Él incluso los llamó una bendición en medio de la tierra. Y la historia nos da un último eco cuando Jesús, siendo un bebé, huyó de la amenaza del rey Herodes. ¿A dónde fue su familia? A Egipto. Una vez más, la nación que esclavizó a su pueblo se convirtió en un lugar de refugio. La perspectiva histórica. Es importante mencionar que la historia de la esclavitud en Egipto y el éxodo es un tema de mucho debate. Los historiadores y arqueólogos han buscado evidencia que confirme el relato de miles de esclavos hebreos yendo a través del desierto. Sin embargo, no han encontrado evidencia directa, como restos de un gran ejército de esclavos o registros egipcios del suceso. Algunos argumentan que la escala de la historia es más bien una verdad espiritual y teológica que un registro histórico en el sentido que lo entendemos hoy. El relato de la liberación del pueblo, sea cual sea su base histórica, es un testimonio del poder de Dios y de su pacto con Israel. Nos enseña que la fe puede no siempre estar en los registros de la historia, pero que a veces la historia de la fe es más poderosa que cualquier otro registro. Conclusión: un hilo divino. La historia de Israel y Egipto es una de las narraciones más ricas de la Biblia. En la Biblia, Egipto no es solo una nación, es una representación del mundo y del pecado. La esclavitud de Israel en Egipto se convierte en una poderosa metáfora de la esclavitud del ser humano al pecado y al sistema del mundo. Por lo tanto, el éxodo no es solo un escape de la opresión física, es un símbolo de la liberación espiritual, del viaje que cada persona hace de la esclavitud del pecado a la libertad en Dios. La historia nos enseña que Dios siempre tiene un plan para liberar a su pueblo de cualquier opresión, ya sea física o espiritual. Es un relato que nos muestra la providencia de Dios a través de los siglos. Nos enseña que Dios puede usar una traición para salvar a una familia, convertir una nación opresora en un lugar de refugio, y usar eventos históricos para demostrar su poder y su amor. La relación entre estas dos naciones es un testimonio del poder de Dios para obrar en la historia humana. ¿Qué parte de la relación entre Israel y Egipto te parece más fascinante? ¿Crees que las profecías de Isaías se cumplirán en el futuro? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias bíblicas. Bendiciones a todos.